Doctor, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Bien y usted? Bien, bien, gracias, doctor. Muy amables. Vamos a iniciar la clase. Voy a hacer el pase de lista. Déjenme compartir la pantalla. Alcocer Durán, Axel Manuel. Alcocer Durán. Alonso Gutiérrez, Carlos Alfredo. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Arias Arciniega, Arlet Guadalupe. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Arias Bautista, Alondra Guadalupe. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Arbizu Gutiérrez, Wendy Guadalupe. Arbizu Gutiérrez. Asato Telles, Beatriz Alejandra. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Bucio Palma, Leslie Jared. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Calderón Castillo, Alitzel Anayansi. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Carvajal Arreola, Juan Pablo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Chávez Martínez, Ángel Homero. Chávez Martínez. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Chávez Mendiola, Jennifer. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Cruz Pierce, David. Buenos días, doctor. Presente. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Cuevas Flores, Miriam. Hola, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Alexei. Presente, doctor. Buen día. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Del Río Ramírez, Eduardo Rafael. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Delgado Elías, Claudia Fernanda. Presente. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Escárcega Castillo, Felipe André. Presente, buenos días. Buenos días, doctor. Fernández Nube, Paulina. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Fierro Ruiz Arat. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Figueroa Martínez Abdiel. Aquí, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. García Flores, Ingrid Angélica. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. García, Alexis Steven. Buenos días, doctor. Presente. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. García Trujillo, Sharon Paola. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Garduño González César. Garduño González. González Bustos, Luis Felipe. Presente, doctor. Buen día. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. González Cuevas, Anthony Roger. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Gutiérrez Sendejas, Dayana Lisset. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Erdosia Ruiz Esparza, Vanessa. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Hernández Mundo, Emanuel Jaime Miguel. Aquí, presente, buen día. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Hernández Telles, Nesjaim Abril. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Herrera López, Ingrid Georgette. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Jiménez Rivera Saraí. Jiménez Rivera. Ladino Sea, David Alfonso.
Ladino Sea. Mateo Martínez, Zaira Linet. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Mendieta Jiménez Aranza. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Mendoza Reséndiz César. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Muñoz Cabrea Andrea Mariela. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Orozco Luna Manuel Hazael. O Azael. Presente, doctor. Buenos días. Azael, Sí, ¿verdad? Azael. Osornio Castillo Héctor. Osornio Castillo. Osornio Islas Valeria Berenice. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Pérez Castillo Aurea Melanie. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Plasencia Escamilla Simón Manuel. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Reséndiz Orozco Montserrat. Presente, doctor. Buen día. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Reyes Graniel Casia Lanelli. Reyes Graniel. Rodríguez Chávez Victoria. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Rodríguez Ramírez Eduardo. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Rodríguez Rosas Andrea Saraí. Rodríguez Rosas Andrea Saraí. Presente, doctor. ¿Qué tal, doctora? Rodríguez Terán Flor Elizabeth. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Rojas López Michelle Yulipsa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Romeo Rebolledo Belén. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Ruiz Aguilera Juan José. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Ruiz Cervantes Maribel. Presente, doctor. Buen día. Buenos días, doctora. Ruiz Farfán Antulio. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Sánchez Callejas María José. Presente, buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Sánchez Pérez Isaías. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Solari Capa Alessandra. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Tinoco Martínez Alexia. Presente, doctor. Uribe Martínez Ana Nayeli. Presente, doctor. Velázquez Martínez Cintia. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Villanueva Gutiérrez Salvador. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Alcocer Durán Axel Manuel. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Arbizu Gutiérrez Wendy Guadalupe. Garduño González César. Jiménez Rivera Saraí. Presente, doctor. Ladino Sea David Alfonso. Osornio Castillo Héctor. Reyes Graniel Casia Leonelli. Listo.
Bueno, vamos a compartir la pantalla para empezar a ver la presentación. Hoy vamos a platicar un poquito sobre qué tanto nos cuesta las enfermedades en un momento dado. ¿Cómo calculamos los precios nosotros de una cirugía o de una consulta? Lo que ustedes estuvieron haciendo a un principio con lo del consultorio médico, bueno, eso llévenlo al ámbito de un hospital, por ejemplo. ¿Qué tanto nos cuesta a nosotros una cirugía, una atención médica? ¿Qué tanto nos cuesta mantener un hospital? Bueno, esta es la parte de lo que nosotros debemos empezar a revisar ahorita. Abdiel Figueroa Martínez, ¿estás por ahí, doctor? Sí, doctor, aquí estoy. Doctor, cuéntame qué es prevalencia y qué es incidencia. O tú, nada más dime qué es prevalencia, tú. Sí, bueno, pues la prevalencia va a ser como la cantidad como población que va a presentar, pues, de lo que estemos hablando. O sea, por ejemplo, si es una enfermedad, es la cantidad de personas que presentan esta enfermedad. ¿E incidencia entonces qué es? La incidencia, no sé si, bueno, ya me estoy haciendo dudar, pero según yo son los nuevos casos de esta enfermedad. Exactamente, doctor. Entonces va sobre nuevos casos y sobre casos existentes, ¿no? En un periodo de tiempo determinado, ¿sí? ¿Qué tantos casos nuevos? Hablamos ahorita de incidencia y de prevalencia con el COVID. ¿Qué tantos casos nuevos hay y qué tantos hay en el acumulado, no? Ese es sobre lo que vamos a platicar ahorita. ¿Qué tantos casos nuevos surgen de una enfermedad y qué tantos casos existen de esa enfermedad? Hablemos, no sé, casos nuevos sería la apendicitis, por ejemplo. ¿Cuántos casos nuevos de apendicitis vamos a tener para saber si es un problema endémico o no? ¿O cuántos casos nuevos de Zika o de cólera podemos tener? ¿Y cuántos casos existen ya diagnosticados y que están en tratamiento de tuberculosis, por ejemplo? ¿Sí? Eso es prevalencia y eso es incidencia. Vamos a hablar un poquito sobre los costos hospitalarios. Los costos hospitalarios son los recursos que intervienen, gracias doctor, perdón, son los recursos que intervienen directa o indirectamente en la producción de un servicio de salud o relacionado a él. Para ello, las instituciones generan sistemas de costos hospitalarios. Nosotros tenemos tabuladores para todo, así sea el Seguro Social, sea el IMSS, sea el ISSSTE, sea Secretaría de Salud, para todo debemos de tener un tabulador. Aunque no lo cobremos, aunque no lo ejerzamos, debemos de tenerlo porque eso nos ayuda a darnos más o menos cuenta del costo que nos va a salir el atender a 1, a 10 o a 1000 personas, ¿no? Entonces debemos de tener cuánto cuesta una consulta en el Seguro Social. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una consulta en el Seguro Social? Si ustedes no fueran derechohabientes, se les tiene que cobrar la consulta. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una consulta de medicina familiar? Exactamente, doctor, es así. 800 pesos cuesta una consulta de medicina familiar en el Seguro Social. Y normalmente esas consultas las otorgamos en atención médica continua, que hasta el momento no hemos cobrado ninguna, no se cobran las consultas, pero tampoco se les da atención a las personas que no tienen derecho a audiencia, ¿no? Pero si se llegara a cobrar dentro del tabulador que tenemos nosotros establecido en el Seguro Social, pues cuesta 800 pesos una atención por consulta médica. Y así sucesivamente, conforme va aumentando todo esto, llegar a una urgencia. O, por ejemplo, algo que es muy común, la atención de parto. Quieren que se atienda allá y no quieren que se vaya al seguro porque la Secretaría de Salud tiene mejor servicio. Eso ocurre mucho aquí en San José. Bueno, pues entonces esa atención de parto tiene un costo en la Secretaría de Salud, ¿sí? Y entonces se genera un gasto en función a eso. El objetivo de los sistemas de información de costos es proporcionar información para la toma de decisiones y contribuir a la gestión hospitalaria y eficiencia en el uso de recursos. Para eso es que nosotros tenemos estos tabuladores, por eso es que nosotros generamos estos costos de atención, pues para poder tener una distribución más adecuada o correcta en función a lo que vamos a gastar o a erogar para una atención. Nos da una idea de cuánto me va a salir
por ejemplo, el otorgar a una sola persona cuánto me cuesta nada más en pura atención o en puro medicamento y por estas situaciones sin una ganancia, cuánto me va a costar una apendicitis, una hernia, una fractura de cadera, ¿sí? ¿Cuánto es lo que resulta de este costo? Hay que evaluar aspectos contables para poder realizar esos tabuladores, pues debemos nosotros de tener los costos contribuyen con información indispensable para la cuantificación del resultado del periodo y evaluación de usos de recursos según la normatividad contable. Nosotros tomamos cuántas consultas se otorgan en un mes de cada uno de nuestros médicos y sacamos el costo que nos está resultando de esa atención para poder nosotros hacer proyecciones para el siguiente mes o para el siguiente año y poder ver cuánto aproximadamente me voy a gastar yo y cuánto dinero debo apartar para esa atención, ¿no? Hablamos de salud reproductiva, hablamos de preservativos, hablamos de métodos de planificación familiar inventariables como lo son el implante subdérmico, el DIU medicado, el DIU Mirena, son medicamentos, los parches, son medicamentos de planificación familiar que son muy caros, pero en función a cuántos me gasté en el 2019 voy a proyectar la del 2020, o mejor aún, cuánto me gasté en el 2019, 20 y 21 y proyecto la del 2022, ¿no? Así es como por medio de prorrateos y de porcentajes y de promedios, vamos nosotros sacando los costos de una u otra enfermedad, uno u otro programa, ¿sí? Analiza el impacto en los costos e ingresos totales de introducir nuevos mecanismos de pago por la atención de servicios de salud. Por ejemplo, sistemas de prepago, implementación de seguro escolar, entre otros. Lo mismo, hacemos esto para saber con cuánto dinero vamos a disponer, cuánto nos vamos a endeudar y cuánto me va a costar hacer todo esto. Conocer el aporte de los servicios en la generación de ingresos de establecimientos, lo cual complementado con el nivel de producción y las tarifas establecidas, permite identificar las filtraciones que puedan existir en los ingresos del establecimiento debido a políticas inadecuadas de cobro o de exoneraciones. Estamos hablando en general de un hospital o de un área de salud pública o privada, ¿sí? Para los privados esto es oro molido porque, bueno, ellos saben cuánto les va a costar el poder hacer una cirugía. ¿Por qué consideran ustedes que el mismo cirujano que opera en el Ángeles se lo lleva a un hospitalito o a un sanatorio más pequeño y la misma cirugía que va a practicar en el Ángeles tiene otro costo en el hospital pequeño, ¿sí? O en el sanatorio? Bueno, pues mucho va en este sistema de costeos, ¿no? Cuando nosotros operamos, por ejemplo, en mi caso, cuando opero, debo de tener 2 o 3 hospitales de acceso para mis pacientes para que ellos elijan qué hospital es el que quieren tener. Lógico que el precio cambia, ¿no? No es lo mismo operar en Querétaro que operar en San José Iturbide que operar en San Luis de la Paz. En ese orden van aumentando los costos, o son de más alto costo. En Querétaro y les pongo el ejemplo de una colecistectomía laparoscópica. Bueno, pues con una colecistectomía laparoscópica en Querétaro está saliendo entre los 40 y 45 mil pesos. Me vengo hacia San José Iturbide y ya me salen 30, 32 mil pesos. Cuando yo opero, yo me llevo, la mayoría de mis pacientes, porque son de bajos recursos, me los llevo a operar a San Luis de la Paz. Y en San Luis de la Paz les vienen saliendo entre 20 y 24 mil pesos la cirugía. Ya llevando lo del anestesiólogo, la hospitalización, la renta del endoscopio, personas que me ayudan, la renta del quirófano, del cuarto, y entonces ya con eso me redujo muchísimo en los costos. Eso hace que sea más atractivo para los pacientes y que, bueno, el margen de ganancia va a ser prácticamente el mismo. ¿Por qué cambia? Porque no es lo mismo operar en el Ángeles, que me cobran la renta del quirófano en 15 o 20 mil pesos, que operar en San Luis de la Paz, que la renta del quirófano me la están poniendo en 4 mil pesos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Y buscamos que esos hospitales, conforme van disminuyendo los costos, pues sean de la misma categoría o de la misma calidad, no de la misma categoría, sino de la misma calidad, ¿sí? Tampoco vamos a meterlo a un cuarto todo sucio y tenemos que buscar también cuidar nuestro prestigio, ¿no? Pero en ese sentido, pues iban disminuyendo de acuerdo al prestigio que tiene cada uno o a la accesibilidad que se pudiera tener de cada uno de ellos. Para esto debemos de analizar el comportamiento de la recuperación de costos en cada servicio específico, es decir, determinar el nivel y el porcentaje de ingresos generados respecto a lo que me va a cobrar o me va a costar el servicio en específico.
tengo que sumar, en una cirugía tengo que sumar desde las suturas, los transportadores para la laparoscópica, la renta del laparoscopio, el anestesiólogo, los medicamentos, una serie de cosas que tengo que ir metiéndole suma para ver cuánto me va a costar la cirugía. Tener capacidad de establecer acuerdos de gestión con la Secretaría de Salud o con los niveles regionales que correspondan, y estos acuerdos de gestión se constituyen en herramientas básicas en la estrategia de lograr una asignación eficiente y equitativa de los recursos, un compromiso de producción en función a las necesidades de las demandas de servicios de salud. Disponer de elementos para la incorporación de estrategias de incentivos para mejorar la producción y productividad de los servicios y posibilitar la construcción de escenarios y realizar proyecciones de carácter económico. Para eso, todo eso nos sirve a nosotros el tener esta parte de los sistemas informáticos de administración y poder nosotros hacer los prorrateos. Para hacer nosotros los prorrateos debemos de tener en cuenta que hay dos tipos de costos. Ya lo habíamos visto cuando se hizo lo de los consultorios, y tenemos costos directos y costos indirectos. Los costos directos son los que influyen directamente en el producto final, ¿sí? Y los indirectos son esos productos que no podemos ver, que no son tan importantes en el momento, pero que a final de mes me los van a cobrar. Como por ejemplo el consumo del agua, la energía eléctrica, el teléfono, el predial, impuestos, mantenimiento, todo ese tipo de cosas debemos de tenerlos en cuenta como costos indirectos. Cuando ustedes dan un recibo de honorarios, bueno, pues tenemos que tener en cuenta los impuestos que me cobra Hacienda a final de año para considerar ese recibo de honorarios, ¿no? Porque son ingresos para mí y es una ventaja para el paciente porque lo va a poder reducir de impuestos, ¿no? Pero para mí me genera un costo, 16% es lo que me están cobrando a mí en la declaración. Entonces, bueno, todo eso me genera un gasto. Entonces, debo de tenerlo ya considerado, ¿no? Igual con los costos directos, pues ahí sí, ¿qué se necesita para influir directamente en la atención del paciente y que pueden ser variables? Pues hoy puedo necesitar 10 suturas o 2 suturas. Hoy me cuestan 20 pesos cada sutura o 50 pesos cada sutura y mañana me van a costar 70 pesos. Entonces son costos directos que sí influyen en el costo de la cirugía cada que voy a realizar una cirugía, ¿no? Por lo tanto, tengo que estar actualizando estos sistemas de costo para que no vaya a empezar a cobrar yo menos y gaste más y entonces me quede menos utilidad. Hay costos fijos y hay costos variables. Los costos fijos corresponden a costos vinculados a la infraestructura instalada y equipamiento. Por ejemplo, el endoscopio, ¿qué me conviene más? ¿Comprarme un endoscopio o rentar el endoscopio, no? Por ejemplo, ¿qué me conviene más? Rentar un cuarto, un quirófano y un cuarto, o poner mi propio sanatorio con la misma normatividad, pero que ya va a ser mío y que voy a tener más utilidad en función a esto. Y hay costos variables, se identifican en este concepto los costos que vayan de acuerdo al volumen de producción, ¿sí? Ejemplo, no es lo mismo comprar los guantes por separado, un paquetito de guantes de 10 guantes, que comprar toda la caja de guantes, ¿no? No es lo mismo comprar las jeringas por aparte, conforme las voy necesitando, necesito 2, vete por 2 a la tiendita, o comprar una caja de jeringas, ¿no? Entonces se reducen los costos y mejora aún más. Sí le inviertes un poco más, pero se mejora aún más todo esto. Los costos totales unitarios entonces corresponden a los costos unitarios del proceso o costear en cada centro de costo. El costo total unitario puede incluir prorrateos de costos administrativos o generales y el prorrateo de costos administrativos generales e intermedios. Entre el proceso intermedios habla de lo que se puede utilizar extra a lo que ya teníamos nosotros programado en un costo de una cirugía, ¿no? Por ejemplo, una hernia. Decimos, es una hernia pequeña, agarramos, abrimos y vemos que el tejido es muy delgado en cuanto a la musculatura. Y entonces al momento en que yo empiezo a suturar y a suturar, se empieza a abrir y abrir y otra vez se desgarra el tejido. ¿Qué tendría que hacer ahí? Hacer un cerclaje aún más fuerte, medio cerrarlo, el espacio de la hernia, y encima ponerle una malla. Y el costo de la malla es un costo intermedio porque no estaba calculado. Entonces ese costo de la malla hay que incluirlo a esto. Por eso tenemos que dar, cuando hacemos una hernia, 2 costos. Uno con malla y otro sin malla. Dependiendo de lo que se vaya a requerir en la cirugía, que son cosas que no podemos ver nosotros o estimar en un momento dado porque no sabemos cómo está el interior de esa hernia, ¿no? Entonces, son situaciones en donde tenemos que valorar costos intermedios. Ahora, yéndonos ya hacia el costo de la enfermedad, y que esta es parte de la tarea que les voy a dejar el día de hoy. No se las anoté porque necesitamos ver primero el tema.
Pero el costo de la enfermedad es una herramienta que se utiliza en evaluación económica para determinar la cuantía de recursos empleados en el tratamiento de una enfermedad, aunque no es una evaluación económica completa porque solo observa costos expresados en monedas corrientes, informa y ayuda a una mejor asignación de recursos en relación a otros problemas de salud. Lo que actúa como un ponderador de las diferentes enfermedades, genera un listado de prioridades a nivel de sistemas de salud. Nosotros lo utilizamos esto para poder ver lo que nos va a costar y el impacto que está teniendo. Si ustedes me dicen en qué se gastaba la Secretaría de Salud el dinero en los 70s, les diría en metronidazol, en antibióticos, en vida oral, es en lo que se gastaba la mayor parte del gasto, en ampicilinas en ese entonces, ¿sí? Para curar infecciones respiratorias, infecciones digestivas, que era la gran cantidad de enfermedades, y aparte eran las que de mayor demanda o de mayor presencia en la mortalidad. Actualmente ya no nos gastamos el dinero en tanto metronidazol, en tanta ampicilina, en tanto vida oral, sí compramos, pero ya en cantidades menores, y ahora nuestro gasto, o nuestro presupuesto, por ejemplo, se está yendo en crónico-degenerativas, ¿no? En prevenirlo y en las complicaciones de los crónicos que se están dando ya cada vez más frecuentes y que están muriendo muchas personas por estas complicaciones. Les pongo un ejemplo. Un paciente diabético, bueno, tenemos que invertir en detecciones para detectar que no haya diabetes. Pero aparte ya están los diabéticos, entonces tenemos que invertir en hemoglobina glicada, en lípidos, en glucosas para poder tener un control adecuado. Pero aparte se complica este paciente, que ya son muchos, y se complica y entonces hay que invertirle en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, en cirugías de resección de miembros pélvicos, problemas de circulación, en infartos, en secuelas de los infartos cerebrales o infartos del miocardio. Entonces, todo esto nos va generando un cambio totalmente del panorama epidemiológico y, por lo tanto, el costo y los gastos se van modificando. No era lo mismo comprar metronidazol que pagar una hemodiálisis, por ejemplo, ahorita, ¿sí? Y les hablo de hace 10 años, 15 que hice la especialidad, no, ya son 17 años que hice la especialidad. Y en ese entonces era el mismo problema, pero había muchísimos pacientes con hemodiálisis y con diálisis peritoneal, pero el Seguro Social, la Secretaría de Salud en Querétaro, no tenía equipos propios. Entonces no podía hacer hemodiálisis ni podía pagar las diálisis peritoneales comprando los equipos o las bolsas para los cambios. Y entonces, ¿qué hacíamos? Subrogábamos el servicio, ¿sí? Y entonces pagábamos para los hospitales como el Ángeles, no es cierto, en ese entonces estaba nada más el San José, con equipos para hemodiálisis, por ejemplo, ¿sí? Y entonces pagábamos porque ellos nos dieran esa hemodiálisis. Conforme fue pasando el tiempo, vimos que los pacientes fueron incrementando de los que requerían hemodiálisis y que las diálisis peritoneal ya no estaban funcionando. Y entonces, ¿qué hicimos? Construimos hospitales nuevos con estos equipos y precisamente se hizo una reducción de los costos de la enfermedad al dejar de subrogar el servicio y teniendo nuestros equipos propios. Entonces, en ese sentido es como nosotros vimos una mejora en la economía de la enfermedad en este momento. Lugares donde se emplean estudios de costos de enfermedad, pues principalmente en el gobierno a través de sus entidades federativas como estatales, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, organizaciones no gubernamentales como la OMS y la OPS, e investigadores independientes, empresas farmacéuticas, hospitales privados, también trabajan estos costos de enfermedades. ¿Y qué etapas lleva? Bueno, es una mnemotecnia, es la mnemotecnia. La primera es reconocer el caso, luego enfocar el costo, enfoque del costeo. Si es una enfermedad de incidencia o de prevalencia, ya hablamos, incidencia son casos nuevos, prevalencia son casos en un periodo de tiempo. Perspectiva del estudio, si va a ser a la sociedad, al gobierno, a un prestador de servicios o a un paciente, ¿sí? Entonces tenemos que enfocar el estudio de costos en función a quién vaya dirigido, ¿sí? Y en qué área estemos, si estamos en un área pública o en un área privada. Identificar los costos asociados al caso. ¿Cuántos de costo directo? Si van a necesitar comprar jeringas, el reactivo, suturas, ese tipo de situaciones que afectan directamente al costo del trabajo, o si son indirectos los gastos, o los costos, perdón, como la luz, el agua o intangibles. Son situaciones que no podemos tocar, como por ejemplo el pago de un impuesto, ¿sí?
La M de medirlos, hay que medirlos y hay que cuantificarlos, cuántas piezas voy a necesitar, cuánto voy a requerir, cuántas veces voy a repetir este proceso, en cuántas personas lo voy a aplicar. Y luego vamos a evaluarlo para hacer un análisis de sensibilidad, qué tan sensible, qué tan exacto quedó este trabajo, y entonces medirlo para poder decir si es óptimo o no es óptimo. Esta es parte de la tarea que les voy a dejar, muchachos. Ustedes me van a investigar y van a determinar alguna enfermedad que les guste. Puede ser desde una apendicitis, puede ser un paciente diabético con una insuficiencia venosa, puede ser una infección respiratoria, el COVID, ¿cuánto cuesta ahorita mantener un paciente con COVID en un hospital privado, por ejemplo? Y entonces ustedes van a hacer todo esto, van a reconocer el caso, van a ver si es un caso incidente o prevalente, si es un estudio para la sociedad, pues en este caso tendrían que ustedes hacerlo. Yo les aconsejaría que hicieran nada más un caso enfocado a un paciente, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes son un cirujano o un internista. ¿Cuánto van a cobrar ustedes por una cirugía de X enfermedad? ¿O cuánto va a cobrar el internista por darle la atención de un padecimiento, X padecimiento a una persona? ¿Sí? Un pediatra, ¿cuánto va a cobrar por darle una atención a un bebé o recibir un producto? ¿Sí? Un bebito, cuando van a hacer, ¿cuánto cobra el pediatra por una atención de este tipo? ¿Sí? Un ginecólogo, ¿cuánto cobra una cesárea y cuánto cobra un parto normal? Y entonces ustedes tendrán que desglosar los costos directos, indirectos e intangibles y generar una tabla de costos, ¿sí? Decir, bueno, para esta cesárea me cuesta, voy a cobrar 20,000 pesos, ¿sí? ¿Pero por qué voy a cobrar 20,000 pesos? Porque me cuesta esto, más mi ganancia, y entonces me resulta que sí, lo que me voy a gastar son 20,000 pesos, no me van a salir con que van a cobrar 10,000 pesos, y al final hacer el estudio de costos y su tabla, resulta que les va a salir en 20,000 pesos nada más de puros equipo y material y todo lo que ustedes van a necesitar. Entonces van a tener que ponerles ustedes 10,000 pesos, y esto que era un negocio ya no es un negocio, y es una pérdida y un fracaso total para todos ustedes. Entonces, en función de eso es la tarea que van a ustedes a realizar. Ahorita se las voy a subir. Reconocimiento del caso, bueno, frecuentemente se basa en datos extraídos de las estadísticas nacionales para conocer la magnitud. Esto cuando es un caso para el gobierno, ¿no? Para la Secretaría de Salud, para áreas gubernamentales donde manejamos muchos casos, pues tenemos que irnos a bibliografías para ver qué tan frecuente es la enfermedad, qué tanto gasta esta enfermedad, qué tan rápido se recupera, qué tanto se mueren en función de esta enfermedad, cuál es el tiempo de enfermedad, de la historia natural de esta enfermedad, cuánto tiempo puede vivir una persona. Mío, lo de menos es que le dé COVID y a los 7 días fallezca, ¿no? Y no sale tan caro en función al tiempo. Pero que le dé diabetes y que esa diabetes dure aproximadamente 15 o 20 años la enfermedad antes de que muera la persona por complicaciones de diabetes, bueno, pues entonces ahí el gasto se hace a 10 o 20 años, ¿sí? Para hablar de diabetes. Entonces vean la diferencia entre uno y otro, ¿sale? Por eso es que es importantísimo este estudio de casos y esta proyección que nos favorece a nosotros mucho. Esta proyección hacemos nosotros anualmente. Ya en los meses de agosto vemos cuánto del año pasado tuvimos y hacemos un estimado de cuánto me voy a gastar para el siguiente 2023, ¿no? Por ejemplo, cuánto llevo gastado en el 2021 y cuánto gasté de parte del 2020, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar un periodo de agosto del 2020, del 1 de agosto del 2020 al 31 de junio, 30-31 de julio del 2021. Con ese histórico, yo voy a hacer un aproximado de cuánto me gasté y cuánto me voy a gastar para el siguiente año. Y entonces, en función a eso, pues necesitamos conocer la historia médica, necesitamos conocer el panel de expertos, directamente la literatura de la enfermedad y ensayos clínicos que nos ayuden a hacer un análisis y una proyección de todos estos gastos. No es tan fácil decir, un ojo de buen cubero le voy a cobrar 10,000 pesos, porque cuando dices un costo y resulta que no, los pacientes se enfurecen muchísimo. Oye, pues tú me dijiste que eran 10,000 pesos y ahora me estás cobrando 20,000. Y por más que le expliquemos, ellos van y hasta te pueden demandar para que respetes ese costo que tú les diste, ¿no? Y tú además, por tu prestigio, quedas mal ante un paciente porque te empiezan a quemar ante los demás, diciendo pues, que el doctor da un costo y al final resulta que vamos a pagar más y se endeudan con muchísimo más dinero. Entonces, esa es la ventaja de hacer estudios de costos. La temporalidad, bueno, en la anterior era el reconocimiento del caso, bueno, ya vimos, tenemos que hacer un análisis de todo esto para poder ver cómo vamos a llegar a tener una base histórica de cómo está el caso o la enfermedad que voy a analizar.
En la temporalidad, reconocer que vemos en la temporalidad de estudios de costos de enfermedades utilizando dos enfoques. Un modelo basado en la incidencia, el costo de nuevos casos, lo que les decía, requiere un seguimiento especial, haciéndolo intensivo en modelos computacionales, producto de seguirse desde el comienzo de la enfermedad hasta el final de esta. El enfoque es esencialmente bueno para predecir los futuros efectos de los cambios en los actuales patrones de tratamiento, ¿sí? Entonces tenemos que buscar ser actualizados, buscar nuevas técnicas, nuevos medicamentos que nos ayuden a hacer esto para poder ir reduciendo los costos. Y el modelo basado en prevalencias, que son cuantificar los costos económicos debido a la enfermedad ocurridos durante un periodo determinado, usualmente un año, es lo que utilizamos. ¿Cuánto nos costó? Por ejemplo, ahorita estamos planteando los gastos que nos va a costar el COVID para el 2023. ¿Sí? Para el 2022 ya se pudo hacer algo con respecto a lo que tuvimos en el 2021, ¿sí? Que fue con el 2020, que fue un desfalque total para los sistemas de salud, porque era algo que no teníamos programado y empezamos a quitarle a todos los demás programas que ya estaban costeados dinero para poder ir paliando un poco el impacto del COVID en nuestro país, ¿no? Y entonces dejamos muchos programas sin efecto. Apenas estamos haciendo un análisis de los logros que se obtuvieron en el 2019 y en el 2020 de tuberculosis. Y vimos que el programa de tuberculosis a finales, mediados del 2019 y todo el 2020 no tuvo movimiento. No se hicieron detecciones, no se hizo un programa de prevención, no salían tantos casos de tuberculosis, por lo mismo bajó el costo, o bajaron los gastos, perdón, de los medicamentos, el DOT-VAL, bajó muchísimo la compra de este medicamento y el dinero de aquí de tuberculosis se pasó a COVID, ¿sí? Pero no hubo movimiento. Ahorita que empezamos a retomar ya el programa, vemos que están saliendo casos de tuberculosis hasta por debajo de las piedras, ¿no? Y hay mucha tuberculosis hablando del área de la región noreste de Guanajuato, ¿sí? Lo que son los municipios del noreste y que también favorece o incide en municipios de Querétaro, porque todos son los de la franja de la sierra. Entonces, estamos viendo un impacto tremendo de tuberculosis por haber dejado desatendido el proyecto o el programa durante año y medio más o menos, ¿sí? Pero bueno, en función a eso, tenemos que ir haciendo este análisis en la prevalencia en casos ocurridos de un periodo determinado, y este enfoque es bueno para medir la efectividad de sistemas de control de gastos y compararlos con las metas presupuestarias. Ahí están dos modelos distintos, el de incidencia, por ejemplo, el COVID, de prevalencia, enfermedades que ya existen y cuánto estamos gastando por ellas cada año, ¿no? Y la proyección que tenemos que hacer. Perspectivas de gobierno, pues considerar solo costos de gobierno, entendiendo este último como federal, estatal o municipal, según sea el caso. Hay partidas que generan la Secretaría de Salud a nivel federal, partidas que se generan a nivel estatal, y aparte, aportaciones del gobierno estatal y aportaciones de los municipios para poder sacar adelante todos estos proyectos, ¿no? Como les decía, todo el área gubernamental tiene que compartir peso en las distintas áreas de salud. Las pérdidas de productividad debido a enfermedad, lesiones o muerte prematura no son considerados aquí. Perspectivas del proveedor de servicios de salud también hay que tener en cuenta que el proveedor que nos va a dar los servicios de salud también tiene que considerar, debemos nosotros considerar los costos de impuestos por hospitales, clínicas u otros servicios que proveen servicios de salud. Los costos a incluir no son distintos a una empresa de otro sector económico. Insumos de producción, recursos humanos, etcétera. Y el otro punto que también tenemos en la mnemotecnia, pues es la perspectiva del paciente. Hay que considerar solo costos de pacientes asociados básicamente a lo que se llama gastos de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Bueno, el gasto de bolsillo es todo aquel gasto que el paciente, independientemente de que nosotros le regalemos o le demos la atención gratuitamente de su padecimiento, aparte de eso, el paciente gasta dinero, ¿sí? Un ejemplo, mi paciente tiene algo tan sencillo como una apendicitis. Y entonces la familia en ese momento dice, pues no voy a gastar dinero porque me lo cubre el INSABI, ¿sí? Y entonces yo lo voy a llevar al hospital general y hay que lo operen. Pero bueno, van a llevarlo. El transporte de su casa al sistema de urgencias, ¿cuánto les costó? Estando su paciente hospitalizado y va a durar 3 o 4 días, pero ahí afuera, la trabajadora social le dice a los familiares,
necesito que un familiar se quede aquí día y noche en la sala o aquí afuera del hospital por si se requiere algo, le hablemos y nos los traiga. Y entonces un familiar se va a quedar, 1 o 2 o 3 personas se quedan ahí cuidando y velando fuera del hospital. Y entonces el estar velando afuera del hospital genera gastos de bolsillo para la familia, porque ese cuate que se va a quedar afuera tiene que comer, tiene que bañarse, tiene que ir a un baño, tiene que gastar en papel de baño. El paciente que está dentro, el hospital le da la cirugía, pero le van a decir, ¿sabe qué? Su familiar necesita un cepillo de dientes, una pasta de dientes, un jabón para que él se bañe, sus sandalias, ¿sí? Oiga, pero ¿sabe qué también? No hay esta sutura, necesito que vayan y compren la sutura. Me hace falta un medicamento para su paciente porque este medicamento no lo costea el seguro del INSABI. Entonces vaya y cómprenlo. Entonces todo eso se llaman gastos de bolsillo, porque la familia no estaba preparada para que alguien se quedara a velar ahí y comiera, cenara, desayunara, tomara líquidos, fuera al baño, se bañara, fuera del hospital, ¿no? Y hablando que, bueno, a lo mejor es en el mismo estado, en el mismo lugar donde está su casa, bueno, va y viene, ¿no? Se cambian. Y es menos el gasto de bolsillo. Pero para personas que, por ejemplo, su paciente están en San José Iturbide y hay que trasladar a ese paciente porque aquí los recursos que tenemos no cubren o no son suficientes por la necesidad de una terapia intensiva, alguna cosa que ustedes quieran y manden, y hay que trasladarlo a León. No, pues ahí ya le pusimos en la torre a la familia. Porque entonces hay que buscar dónde se van a quedar, el traslado hasta León, cómo va a regresarse, pues ahí se tiene que quedar fijo esa persona y tiene que buscar dónde dormir, dónde comer, dónde cenar, y entonces el gasto de bolsillo se incrementa aún más, ¿sí? Todo eso es lo que debemos de tomar nosotros en cuenta. Las pérdidas de productividad debido a enfermedad, lesiones o muertes prematuras no son considerados aquí, salvo que el paciente sea independiente o pertenezca a la economía informal, en cuyo caso es absolutamente perdidos. Entonces, viendo todo esto, debemos de nosotros tener en cuenta también esa parte que el paciente va a gastar. Lógico que en un sistema privado, pues los cuartos que rentamos ya tienen un cheslón o tienen una cama accesoria para que el familiar se quede a descansar ahí, tienen un baño privado donde se baña el paciente y puede bañarse el familiar. Pues sí tendrán que gastar en la comida, pero bueno, si están pagando un hospital tan caro, entonces pues tendrán como para pagarse una comida o bajar a tomarse un Starbucks o ir al restaurante más cercano, ¿no? Identificación de costos relevantes es identificar solo aquellos costos relevantes asociados a la enfermedad que no solo involucran los procesos llevados a cabo por profesionales. Existen 3 categorías de costos no excluyentes a examinar. Costos directos, indirectos e intangibles. Lo que ya veníamos viendo anteriormente para poder nosotros identificar el costo real de la enfermedad. Costos directos son aquellos costos generados a causa del cuidado médico y tratamiento de la enfermedad, la hospitalización, servicios médicos, de enfermería, el anestesiólogo, medicamentos, exámenes de laboratorio, de imagenología. Todos estos son costos directos de la enfermedad, ¿sí? Que si ustedes se meten a revisar, hay un manual, no sé, creo que les voy a hablar más adelante de lo que fue el Seguro Popular, y se llamaba el CIE, se llamaba este librito, el Cauces. Y entonces en este librito del Cauces venían todas las enfermedades que nosotros manejábamos, ¿sí? Y en el Cauces venía qué medicamentos íbamos a utilizar para esa enfermedad, qué estudios de laboratorio íbamos a hacer, qué exámenes íbamos a realizar. Y entonces ya venía un costeo y nos decía qué es lo que teníamos que utilizar. ¿Para qué? Para no salirnos de esa línea. Y si nos decían que una infección respiratoria se manejaba con ampicilina y que tenías 3 estrategias para manejarlas, te incluía ya los antihistamínicos, te incluía el antibiótico y te incluía el antitusígeno o el mucolítico, ¿no? Y entonces ya no te puedes salir de ese esquema que es el cuadro básico de medicamentos. Entonces, en función a eso, ya estaba costeada la enfermedad para este tipo de cosas. Entonces, esos eran costos directos. Costos indirectos son los costos indirectos, son los recursos potenciales que se pierden producto de desarrollar una enfermedad. Ello incluye los costos sociales de morbilidad, mortalidad y muertes prematuras. Los costos indirectos incluyen pérdidas de producción, costo personal cuidador de los enfermos, costo de oportunidades de ocio, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Que son cosas que no teníamos contempladas, pero que indirectamente también se van a ver afectados, ¿no? En cuanto a gasto. Toma en cuenta sobre los costos de los recursos, pero no los beneficios ganados de reducir la enfermedad. Los estudios de
no comparar con usos alternativos de los recursos y por lo tanto no pueden medirse adecuadamente los costos oportunamente. Con este tipo de costeos de enfermedad, ¿no? Hay situaciones que no vamos a poder nosotros inferir que van a ocurrir, ¿sí? Nosotros calculamos sobre una cirugía pero sin complicaciones. Y entonces, en función de esto, debemos de tomar en cuenta que también pudiese haber esto. Por eso nosotros damos unos márgenes en cuanto a los costos. Una infección respiratoria puede costarte desde 100 pesos hasta 100,000 pesos porque se complicó y tuvo que terminar una terapia intensiva, ¿no? Aquí vamos a poner un ejemplo de un costo de una enfermedad por cáncer cervicuterino, que esto es lo que ustedes van a hacer. Yo no quiero que usen el cáncer cervicuterino, sino que usen alguna otra enfermedad que ustedes les llame la atención o que ya se familiaricen con ella y que tengan avanzado todo este trabajo, ¿no? Enfermedad, pues el cáncer cervicuterino, perspectiva del estudio va a ser un proveedor de servicios de salud. En este caso fue hecho por el INCAN, es un hospital privado, creo que era de Perú o de Chile. El tipo de enfoque, pues fue en casos incidentes de cáncer cervicuterino. ¿Qué tanto les cuesta diagnosticar un caso nuevo de cáncer cervicuterino? Ese es el enfoque, ¿no? Tipo de costos, solo costos directos de atención médica. Aquí no metieron costos indirectos como la luz, el agua, el predial, o proyecciones de complicaciones de la enfermedad, ¿no? O enfermedades asociadas, por ejemplo, en el cáncer cervicuterino podemos tener luego cáncer en otras zonas por metástasis, podemos tener complicaciones por neumonías, complicaciones por enfermedades agregadas. Entonces eso no lo están metiendo aquí, nada más estamos yéndonos sobre lo que me va a costar el cáncer cervicuterino en este hospital o en esta área de salud. Forma de obtener la utilización, revisión de expedientes clínicos, en función a eso vamos a sacar cuántos casos fueron, cuánto nos costó en cada uno de los casos, hasta qué etapa llegó todo eso del cáncer, ¿no? Y entonces hacemos un análisis en función al costo por evento de cada uno de los temas de gasto, ¿sí? Por ejemplo, un caso de un evento de una citopatología, se hace cirugía, se hace la consulta, se hace el internamiento para hacer la toma de muestra y entonces nos resulta que la citopatología en ese momento le costaba 26,136 pesos. Esto promediado de una muestra de 76 pacientes con cáncer cervicuterino de primera vez, ¿sí? Exámenes de laboratorio, exámenes en imagenología y radiaciones, o radiaciones, pues, medicamentos, procedimientos, recurso humano, cuánto se gastó en recurso humano, ¿sí? En transfusiones, en atención quirúrgica, diascama, total en general, cuánto fue de cada uno de estos gastos, ¿no? Ahora bien, yéndonos a la patología como tal del cáncer cervicuterino, sabemos que hay 4 etapas de cáncer y en cada etapa, ¿cuánto me va a salir el paciente? Si yo agarro al paciente en etapa 2, ¿cuánto me puede costar? En etapa 3, en la etapa 4 también, ¿cuánto me sale, no? Que ya es, a final de cuentas, la etapa 1 es muy económica porque nada más es limitar el daño, hacer la cirugía, sacar el útero, sacar anexos, y verificar que no haya ganglios alrededor. Entonces se hace la cirugía y se puede dar 1 o 2 quimioterapias o radioterapias en ese momento. Y se acabó, ¿sí? En la etapa 2 ya tenemos metástasis, ya tenemos ganglios ahí dañados, se hace la cirugía y se tarda un poquito más con las quimioterapias. En la etapa 3 ya hay metástasis a órganos distantes y en la etapa 4 ya el paciente está desahuciado, ¿sí? Por eso es que en la etapa 3 suben los costos, porque ya no nada más hay que tratar el útero, ¿sí? O el útero alrededor del útero, sino hay que tratar metástasis a sistema nervioso, a pulmón, a hígado, y entonces la atención se va ampliando cada vez más porque cada órgano requiere una atención distinta y medicamentos diferentes, ¿sí? Por eso es que ven que en la etapa 3 el costo es muy alto, o se eleva un poquito más con respecto a la etapa 1 y 2, ¿no? Y en la etapa 4 disminuye porque ahí ya nada más hay que dar tratamiento paliativo. Dar medicamentos para la sedación, mantener drogado al paciente, a lo mejor un poco de intubación, terapias intensivas, pero es un periodo muy corto, entonces eso reduce los gastos de la enfermedad. Por eso es que en cada etapa es distinta. Y un trabajo así es el que ustedes van a estar generando. Miren, y se hacen tablas, yo supongo que ya llevaban epidemiología, y les enseñan y les hablan sobre el promedio, la media, la mediana, máximos y mínimos. Esto es el promedio de todos esos 27 casos que se hicieron, o 72 casos que se hizo el análisis aquí,
¿Cuántos fueron casos nuevos en la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera etapa y en la cuarta etapa? ¿Sí? ¿Cuántos de estos fueron casos nuevos? ¿Cuánto me costó en cada uno descubrir pacientes en cada una de estas etapas? Seríamos muy malos si en la etapa 4 tuviésemos una cifra muy alta de casos nuevos. Deberíamos de haberlos diagnosticado desde antes para poderles ofertar un mejor pronóstico en función a la enfermedad, ¿sí? Y vean cómo el costo va variando en cada uno de ellos. Y entonces hacemos, ¿cuánto es lo máximo que me puedo gastar y cuánto es lo mínimo que me voy a gastar en función a cada una de las etapas, ¿sí? ¿Cuál es el promedio que me puedo gastar en general y la mediana de cada uno de estos? No nos vamos a detener a analizar qué es una mediana, qué es un promedio, qué es una media, porque supongo yo que ya todos ustedes hicieron esto en estadística y en epidemiología para poder ver cada una de estas definiciones. Pero de esta tabla nos da una idea más o menos en cuánto me voy a gastar en promedio, cuánto es el costo máximo que puedo llegar a gastar, cuánto es el costo mínimo que me voy a gastar, y en función a eso yo estimar mis costos de producción de la enfermedad. Ese trabajo, ustedes van a definir la enfermedad que quieran y para la próxima semana me van a entregar junto con su proyecto del CAICES, bueno, el proyecto donde ustedes hicieron una investigación, ya la van a subir a plataforma, la próxima semana tenemos examen, entonces me van a hacer esta tarea más la del CAICES que deben entregarme, que ya se vence, para que cerremos el periodo, ¿sí? O el bloque de esta etapa. Ya la próxima semana vamos a tener nuestro examen, ya para cerrar el segundo parcial, y ya en la siguiente semana yo les estaré pasando sus calificaciones a cada uno de ustedes. ¿Dudas hasta aquí, doctores, con esto de los costos? Creo que está muy sencillo. No se requiere mucha ciencia en función a esto. Y que podemos nosotros sacar adelante todo este proyecto, ¿no? Es importante que ustedes sepan cómo costear una enfermedad, porque esto es básico para todos nosotros, ¿no? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto le voy a cobrar a mi paciente por una consulta, por una cirugía? Ustedes pusieron en su proyecto de consultorio y algunos se fueron muy altos a los costos de consulta. Y claro que tenemos que evaluar, no es lo mismo dar una consulta en el Ángeles o en la Torre Moscati nueva que acaban de hacer, tener un consultorio ahí y dar una consulta ahí, que dar una consulta en un consultorio de similares, por ejemplo, ¿no? Y entonces ustedes podrán darse cuenta por qué en similares cobra el médico 50 o 70 pesos la consulta y por qué en el Moscati el mismo doctor puede cobrar hasta 1,000 pesos la consulta, ¿no? Entonces todo esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para que podamos analizarlo. ¿Dudas hasta aquí con la tarea, doctores? No, doctor. No, doctor, ninguna. Perfecto. Por ahí tengo un trabajo pendiente que voy a darle contestación en un ratito más, que me mandó a revisar su trabajo ya para que lo pueda subir a plataforma. Déjenme ver quién era. Es Aurea Melanie Pérez Castro. Aurea, en un ratito más te doy respuesta a tu trabajo, no lo había podido revisar. Una disculpa, he tenido mucho trabajo, pero lo revisamos en un ratito más y te comento. La batería se está agotando. Y ya te comento qué es lo que vamos a hacer. Bueno. Entonces, para los demás, les encargo su proyecto, calificación importante, un porcentaje amplio de su calificación, y la próxima semana nos vemos aquí para el examen. Por favor, pónganse a estudiar, doctores. Les agradezco mucho el tiempo y bueno, pues hasta aquí dejamos la clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctores. Gracias, doctor. Hasta luego.